Buenos días compañeros y profesor. A continuación les mostraremos un breve video sobre el proceso de la planta MTBE. Objetivo: incrementar el octanaje de las gasolinas y el porcentaje de oxígeno en las mezclas, para reducir las emisiones hacia la atmósfera, de hidrocarburos no quemados en los motores de combustión y cumplir con las especificaciones ambientales vigentes. Introducción. Se han desarrollado nuevos aditivos oxigenados denominados ecológicos, en sustitución del tetraetilo de plomo, que es altamente contaminante, tales como el metilterbutiléter, llamado MTBE, el teramilmetiléter, mejor conocido como TAME, y el etilterbutiléter conocido como ETBE, entre otros. De estos aditivos oxigenados, los que han tenido un mayor uso a nivel mundial, incluso en nuestro país, han sido el MTBE y el TAME, debido a su alto valor de octano en la mezcla con gasolina, a su baja presión de vapor, y, sobre todo, a su alta disponibilidad, al producirse en plantas integradas a las refinerías. En este proceso son aprovechadas las materias primas de refinación requeridas para su elaboración, tales como metanol, butanos, butilenos, isobutilenos e isoamileno, con las ventajas económicas que esto representa. El metilterbutiléter es un líquido incoloro, que se obtiene a partir del isobutileno contenido en el corte de butano-butileno de la unidad catalítica FSS y el metanol, pudiendo alimentar corrientes con mayores concentraciones de isobutileno, favoreciendo con esto la producción de MTBE. Rafinado de MTBE. Es una mezcla de hidrocarburos, principalmente butanos, subproducto de los procesos de elaboración de MTBE. Se utiliza como componente del gas licuado, y se produce en las refinerías de Cadereyta, Salamanca, Salina Cruz, y Tula. A continuación, se presenta y se describirá el diagrama de flujo del proceso. La planta de MTBE consta de 4 secciones durante el proceso, las cuales se describirán a continuación. Sección de purificación de la corriente de alimentación de butanos. En esta se remueven principalmente las impurezas que envenenan al catalizador, y para ello se utiliza agua. Las principales impurezas son cloruro de sodio, hidróxido de sodio, monoetanolamina, monoetilamina, dietilamina, acetonitrilo, sales de amonio y beta-metoxipropionnitrilo. La corriente de agua de lavado tiene una temperatura de 100 grados centígrados y una presión de 26.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pasa por la válvula V1 donde disminuye su presión hasta 9.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, posteriormente se enfría en el intercambiador de calor 02, C106 hasta una temperatura de 38 grados centígrados. La corriente de alimentación de butanos, proveniente de las unidades de FSS, tiene una temperatura de 38 grados centígrados, y una presión de 7.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El agua se alimenta en la etapa 1 de la columna 02, E101, y la corriente de butanos se alimenta en la etapa 30. El agua arrastra las impurezas y se envía a las torres de enfriamiento para posteriormente reutilizarse. La mezcla de butanos se envía a la sección de reacción principal. Previamente se mezcla con una corriente de metanol que proviene de la planta TAME, y se precalienta en el intercambiador 02, C101, para entrar al reactor 02, D101 a una temperatura cercana a 60 grados centígrados. Sección de reacción principal. La mayor conversión de isobutileno ocurre en el reactor principal 02, D101, el cual está diseñado para una buena operación térmica y mecánica del catalizador. En este reactor la operación es lo suficientemente alta para maximizar la actividad del catalizador.
La corriente que sale del reactor pasa por un divisor, donde se recicla el 60% de los productos, los cuales se envían a un enfriador solo aire 02, sea 101 para disminuir su carga térmica y, posteriormente ser mezclados con la corriente de butanos-metanol. Dicha recirculación permite disminuir la carga térmica de intercambiador 02, C101. Sección de destilación catalítica. La corriente producto del reactor 02, D101, se precalienta con la corriente de fondos de la columna catalítica 02, D102, hasta una temperatura de 75 grados centígrados, mediante el intercambiador proceso 02, C103, y posteriormente se alimenta la columna catalítica 02, E102. La columna catalítica está constituida por 58 etapas de equilibrio, un condensador total, y un rehervidor. Esta columna se divide en tres zonas: rectificación, reacción y agotamiento. La corriente de MTBE y de butanos que no reacciona, se alimenta por debajo de la zona de reacción. Una alimentación de metanol, proveniente de la planta TAME, puede ubicarse sobre la zona de reacción, o dentro de la zona de reacción, permitiendo tener un exceso de metanol, y favoreciendo la reacción de MTBE. Por el fondo de la columna catalítica se obtiene el MTBE como producto, y por el domo la corriente de butanos, agua y metanol que no reaccionaron. La corriente de MTBE intercambia calor en el equipo 02, C103 y, posteriormente se enfría en el intercambiador 02, C104, hasta una temperatura de 38 grados centígrados y 3.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión, para ser enviado a almacenamiento de gasolinas. La corriente del domo se enfría en el intercambiador 02, E105 hasta una temperatura de 38 grados centígrados y una presión de 12.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se envía a la sección de lavado de rafinado. Sección de lavado de rafinado. La corriente de butanos, proveniente del domo de la columna catalítica, está saturada con metanol, el cual puede recuperarse y puede ser reutilizado. El exceso de metanol que está mezclado con la corriente de butanos, se recupera mediante lavado con agua, en la columna de lavado de rafinado 02, E103, esta consta de 30 etapas de separación. La mezcla de butanos libre de metanol y agua, que sale por el domo de la columna, a una temperatura de 38 grados centígrados y una presión de 7.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se envía a almacenamiento de gas licuado de petróleo, y la mezcla metanol-agua que sale por el fondo de la columna, se envía a la sección de recuperación de metanol, ubicada en la planta de TAME. Acorde a estos nuevos requerimientos, se desarrollaron catalizadores, cuya formulación a base de zeolita ultraestabilizadas, hidrotérmica y químicamente, permiten producir mayores volúmenes de olefinas. La aplicación industrial del catalizador IMP, FSC-12, ha contribuido de manera importante a aumentar la producción de isobutileno, en un promedio de 17% en volumen, para las plantas de MTBE, de Pemex Refinación. Los contaminantes que afectan al catalizador son los compuestos básicos como aminas, compuestos neutros como nitrilos, y cationes como hierro, sodio, plomo, entre otros. Los mecanismos de desactivación que lo afectan son los siguientes: neutralización de los sitios activos, desulfuración y ensuciamiento, o taponamiento por gomas, producidas por la polimerización de diolefinas. Aquí se muestran algunos ejemplos de catalizadores, usados en la planta de MTBE, de Pemex, el cual contiene el nombre del catalizador, la refinería en la que se utilizó, el proveedor, fecha, y precio. Parámetros de operación. Se les muestra una tabla, con algunos ejemplos de componentes principales en este proceso.
La reacción de formación de MTBE es exotérmica y produce 10.2 kilocalorías sobre mol de MTBE, finalizando con una alta conversión menor al 97%. Temperatura. La reacción de síntesis de MTBE se aproxima a un máximo de conversión termodinámica, si la temperatura es menor a 90 grados centígrados, la reacción es inversamente proporcional con la temperatura, ya que a temperaturas mayores a 90 grados centígrados, la velocidad de reacción es alta, pero la formación de MTBE es pequeña, favoreciendo la formación de subproductos. En cambio, a condiciones de temperatura entre 60 y 90 grados centígrados, se minimizan la formación de dimetiléter y de dímeros, maximizando la conversión. Presión. La presión de operación en el reactor es de 19.4 kg sobre centímetro cuadrado, en fase líquida, y la presión en la columna catalítica es de 8.6 kg sobre centímetro cuadrado. Esta presión puede ajustarse, para lograr tener una temperatura entre 60 y 90 grados centígrados como máximo. Relación metanol-isobutileno. La conversión varía con relación metanol-isobutileno de acuerdo con la gráfica que se muestra. La conversión se incrementa con la relación metanol-isobutileno a temperatura constante. Sin embargo, un exceso muy grande de metanol incrementa los costos en su recuperación para poder reciclarlo. A continuación se muestra la reacción principal del proceso, y las reacciones secundarias que pueden llegar a presentarse. El MTBE se forma a partir de isobutileno con metanol, dando un RON de 115 y un MON de 112. Reacciones secundarias. Por presencia de agua. Por exceso de metanol. Por exceso de isobutileno. ¿Cuáles son los impactos ambientales del uso del MTBE? Existe un impacto en el ambiente si se derrama o filtra en el suelo. El MTBE es altamente soluble en agua, y por tanto, es difícil de recuperar o controlar una vez que ha entrado en contacto con la misma. Se ha encontrado que al ser almacenado en tanques subterráneos, el MTBE puede filtrarse por meses o años, alcanzando las fuentes de agua desde donde llega a centros de distribución, para el consumo humano. Ocasiona el MTBE impactos negativos en la salud. Si bien no se ha comprobado que el agua contaminada con MTBE ocasione daños a la salud, la estadounidense Agencia de Protección Ambiental lo ha incluido en su lista de contaminantes de agua potable. Adicionalmente, ha determinado que es potencialmente cancerígeno, con base en estudios experimentales con ratones, expuestos a grandes dosis del químico. El agua potable que contiene MTBE, aun a bajos niveles, adquiere un sabor y olor desagradables, similares a los de la trementina, que la tornan inservible. Existen alternativas al de MTBE como aditivo. Sí, el etanol derivado del maíz que se combina con gasolina. Sin embargo, hay estudios que afirman que el cambio de MTBE a etanol puede ser más costoso, menos eficiente y más dañino al ambiente, por la cantidad de subsidios y pesticidas que demanda la producción del maíz. Gracias por su amable y valiosa atención.